Hola, hoy vamos a continuar con el tema de modelo de redes y vamos a ver el siguiente método para resolverlo. El método número 2 que vamos a ver es el método de la ruta más corta. Ahora las características que nos van a ayudar a determinar que este es el método que debemos de utilizar son las siguientes. En este caso sí vamos a encontrar un origen y un destino dentro de nuestro modelo de red. Va a tener arcos dirigidos y también se busca minimizar la sumatoria posible de la conexión entre el origen y el destino. Entonces, de nuevo, vamos a buscar una distancia mínima o una sumatoria mínima, pero la diferencia con el de árbol de expansión mínima es que sí vamos a tener definido un inicio y un fin. Ahora nuestra tabla de iteraciones va a cambiar. Vamos a colocar de nuevo nuestro número de iteración primero y abajo vamos a colocar los nodos conectados, pero ahora vamos a ir acumulando las distancias que se tengan que recorrer. Después vamos a colocar, igual que en el de expansión mínima, los nodos pendientes o los nodos por conectar y abajo vamos a poner el valor del nodo con un acumulado, que sería el nodo conectado. Para verlo de forma más clara, vamos a hacer un problema. El problema 1 nos dice, se desea conocer la ruta más corta para llegar del supermercado a mi casa. Utilice el modelo de redes para encontrar la mejor opción. Entonces, queremos buscar la ruta más corta, por lo tanto, el mismo problema nos lo está diciendo. Utilicemos el método de ruta más corta y además tenemos un punto de origen y un destino, que el punto de origen sería del supermercado al punto de destino que sería la casa. Y ahora vamos a construir nuestra tabla de iteraciones. Esta es nuestra tabla número 1. Abajo vamos a colocar el nodo que va a ser nuestro nodo origen, que es de la tienda, y debemos de poner la distancia acumulada. En este caso, como es nuestro punto de origen, aún no se recorre ninguna distancia, por lo tanto siempre va a ser un 0. Y después vamos a colocar los nodos pendientes por conectar, que serían los nodos A, B, C, D y casa. La diferencia de este método al otro es que el problema se termina cuando yo llegue a mi destino. No es necesario conectar todos los nodos. Entonces, ahora debemos de ver cuáles son los nodos que conectan con la tienda para irlos registrando en nuestra tabla de iteraciones. Tenemos que la tienda conecta con el nodo A y con el nodo E. Por lo tanto, en el nodo A colocamos una distancia de 8 y en el nodo E una distancia de 7. De nuevo, como es nuestra primer tabla, aún no hay acumulados, entonces los datos se manejan tal cual el modelo de redes. Y nosotros debemos de seleccionar cuál es la distancia mínima. En este caso, el dato mínimo sería un 7. Por lo tanto, elegiremos la conexión que va de la tienda al nodo E con una distancia de 7. Ahora vamos a construir nuestra tabla de iteraciones número 2. Para esto vamos a agregar como nodo conectado el nodo E, que fue el que seleccionamos en la iteración pasada. Y debemos de colocar la distancia acumulada. Como no hubo una distancia acumulada, se coloca nada más los 7 kilómetros, que fue lo que se recorre de la tienda al nodo E. Ahora debemos de ver cuáles son los nodos que conectan con el nodo E. En este caso únicamente el nodo D es el que conecta con una distancia de 13, pero el 13 no es el dato que vamos a colocar en nuestra tabla, porque en la ruta más corta se debe de considerar la distancia recorrida más el valor acumulado del nodo, que es un 7. Por lo tanto debemos de sumar el 7 y el 13 y esto nos da 20, que es el dato que vamos a considerar para nuestra tabla de iteraciones en la conexión del nodo E con el D. Después volvemos a seleccionar el dato más pequeño, que en este caso es un 8. Así que vamos a seleccionar
el recorrido o la conexión del nodo de la tienda al nodo A con una distancia de 8. Ahora para nuestra iteración número 3, colocaremos el nodo A como un nodo conectado y la distancia acumulada sería el número 8, que es la distancia que se recorrió de la tienda al nodo A. Ahora debemos de ver cuáles son los nodos que conectan con el nodo A. En este caso es el nodo B y el nodo C. Y vemos que las distancias son de 10 y 6, pero debemos de colocar en nuestra tabla de iteraciones la distancia más el acumulado, que es de 8. Por lo tanto, para la conexión del nodo A al B, vamos a colocar la suma de 8 y 10, que serían 18. Y para la conexión del nodo A al C, la suma de 8 y 6, que serían 14. Y después ya seleccionamos cuál es el dato mínimo o el más pequeño, que en este caso es un 14. Por lo tanto, es la conexión que vamos a seleccionar, que es la conexión del nodo A al nodo C con una distancia de 14. Ahora el nodo C pasa a ser un nodo conectado con una distancia acumulada de 14, que fue con la que la seleccionamos en la iteración pasada. Y debemos de ver cuáles son los nodos que conectan con el nodo C. Tenemos que el nodo C conecta con el nodo de casa y con el nodo D. Entonces ahora debemos de hacer la sumatoria de la distancia recorrida y el acumulado. La distancia recorrida son 9 y el acumulado son 14. Por lo tanto, del nodo C a casa colocamos un 23. Y para el nodo C al D tenemos una distancia de 4 y el acumulado de 14, que serían 18. Por lo tanto, ese es el dato que colocamos en la tabla de iteraciones con la conexión C-D. Y de nuevo seleccionamos el dato menor. Tenemos que el dato menor es un 18, por lo tanto nosotros podemos seleccionar cualquiera de las dos. Yo seleccioné el nodo o la conexión que va de A a B con una distancia acumulada de 18. Ahora el nodo B pasa a ser un nodo conectado con una distancia acumulada de 18 y debemos de ver cuáles son los nodos que conectan con el nodo B. En este caso el nodo B únicamente conecta con casa con una distancia de 10 y el dato que vamos a colocar en nuestra tabla de iteraciones es la suma de 10 y 18, que sería 28. Y de nuevo seleccionamos el dato menor, que ahora es el otro 18 que nos seleccionamos anteriormente, que es la conexión de C a D. Ahora el nodo D pasa a ser un nodo conectado, con una distancia acumulada de 18. Si bien el problema aún no se termina porque no hemos logrado llegar a nuestro destino, que es la casa. Entonces, ahora debemos de ver cuáles son los nodos que conectan con D, que en este caso sería nada más el nodo casa. Y debemos de poner el acumulado, que sería la distancia recorrida de 5 más los 18, que esto nos da 23. Ahora debemos de seleccionar el dato menor. Como vemos, tenemos que el dato menor es un 23 y lo tenemos en dos conexiones, la del nodo C con casa y la del nodo D con casa. Por lo tanto, esto nos dice que tenemos dos opciones para llegar de la tienda a la casa con la misma distancia, que es de 23 kilómetros. Ahora, para verlo de forma más clara, nos conviene también ir marcando en nuestro modelo de redes todas las conexiones que fuimos seleccionando en cada una de las iteraciones. Finalmente, podemos concluir que tenemos dos opciones como rutas más cortas, ya que al final nuestra última tabla de iteraciones nos quedaron dos conexiones con una distancia total de 23 kilómetros. Entonces, la opción 1 tenemos que es ir de la tienda al punto A, del punto A al punto C, del punto C al punto D y finalmente del punto D a casa, con una distancia de 23 kilómetros. Y la segunda opción es ir de la tienda al punto A, del punto A al punto C y del punto C a casa. Y también nos va a dar una distancia de 23 kilómetros. Por lo tanto, estas serían las soluciones del primer problema.
Ahora vamos a ver un segundo problema para verlo de forma más clara, el método de ruta más corta. El problema número 2 nos dice, Pablo desea llegar a alguna puerta de emergencia del cine que se está quemando. Determine la ruta y la distancia del recorrido. En este caso nosotros tenemos 4 salidas o puertas de emergencia, que sería H, I, J y K. Entonces el problema va a terminar cuando podamos llegar a alguno de esos 4 puntos. Y nos pide calcular la ruta y la distancia del recorrido. ¿Cómo sabemos que vamos a utilizar la ruta más corta? Primero tenemos un punto de origen y un punto de destino. Y segundo, como nos dice que Pablo quiere llegar a una puerta de emergencia del cine que se está quemando, obviamente debemos de buscar la distancia mínima que tenga que recorrer Pablo. Por lo tanto, vamos a utilizar el método de ruta más corta. Entonces vamos a comenzar con nuestro punto de inicio, que es donde se encuentra Pablo, y vamos a ver cuáles son los nodos que conectan con él. Tenemos que conectar con el nodo A, con el nodo B y con el nodo C. Los tres son a una distancia de 10 metros, por lo tanto esos son los datos que vamos a ir colocando en nuestra tabla de iteraciones. Como los demás nodos no tienen conexión, no se pone nada en nuestra tabla. Y seleccionamos el dato mínimo. Como en este caso los 3 nodos con los que conecta es el mismo, seleccionamos cualquiera de los 3. Yo voy a elegir el nodo A. Muy bien, ahora el nodo A pasa a ser un nodo conectado y recuerden que debemos de poner las distancias acumuladas. En este caso es un 10. Y debemos de ver cuáles son los nodos que conectan con el nodo A. Únicamente tenemos que conectar con el nodo D. Por lo tanto, vamos a colocar este dato en nuestra tabla de iteraciones, pero recuerden que es la suma de la distancia recorrida, que es 15, y el acumulado, que es 10. Esto nos da 25. Y de nuevo seleccionamos el dato más pequeño. Seguimos teniendo el dato menor, que es un 10, y lo tenemos 2 veces. Seleccionamos cualquiera de los dos. Yo agarraré el del nodo B. Ahora el nodo B pasa a ser un nodo conectado y determinamos cuáles son los nodos que conectan con el nodo B, que sería el nodo E y el nodo F. Para colocarlo en nuestra tabla de iteraciones hacemos la sumatoria de la distancia recorrida y el acumulado. Para la conexión BE son 10 más 10 y ponemos 20. Y para la conexión BF son 20 más 10, colocamos 30. Como los demás no hay conexión, no se pone nada. Y seleccionamos de nuevo el dato menor, que es el 10, que va de donde está Pablo al punto C con una distancia de 10. Ahora el nodo C pasa a ser un nodo conectado con una distancia acumulada de 10 y debemos de ver cuáles son los nodos que conectan. Tenemos que conectar con el F y con el nodo G. Y pondremos el acumulado en nuestra tabla de iteraciones. Del C al F tenemos 25 más 10, 35. Y del C al G tenemos 25 más 10, de nuevo 35. Y seleccionamos el dato menor, que en este caso es un 20, que es la conexión BE. Ahora el nodo E pasa a ser un nodo conectado con una distancia acumulada de 20. Y determinamos cuál es el nodo que conecta con el nodo E, que sería el nodo I, con una distancia de 10 y ponemos el acumulado. 10 más 20 son 30. Aún no acaba el problema porque el 30 no es el dato más chico de nuestra tabla de iteraciones. El dato más pequeño es el 25. Y por lo tanto vamos a seleccionar esta conexión, que es la del nodo A al nodo B con una distancia de 25. Ahora el nodo D pasa a ser un nodo conectado. Y debemos de ver cuáles son los nodos que conectan con el nodo D. Tenemos que D conecta con el nodo H y con el nodo I. Y ponemos el acumulado 20 más 25, 45 en la conexión de H. Y 10 más 25, 35 en la conexión de I. Y seleccionamos el dato menor. En este caso el dato menor es un 30 y tenemos 2.
el que va de la conexión del nodo B al F y el que va de la conexión del nodo E al I. Como podemos ver en el punto pasado, nosotros obtuvimos como dato menor un 30 que se repetía en dos puntos o en dos conexiones. Una de ellas era la del nodo E al I. Como el nodo I ya es una salida de emergencia, entonces nosotros podemos concluir el problema porque ya se llegó a una de las salidas. Entonces, nosotros vamos a ir registrando todas las conexiones que hicimos o que seleccionamos como óptimas en cada una de las tablas de iteraciones para poder distinguir cuál era la mejor opción. Finalmente, tenemos que la mejor opción es la que va de Pablo al nodo B, del nodo B al nodo E y del nodo E al nodo I, teniendo una distancia acumulada de 30, que es el valor que también obtuvimos en nuestra última tabla de iteraciones con el punto EI. Y esto es todo en cuanto al segundo método, que es la ruta más corta. Espero les haya ayudado y en el siguiente video vamos a continuar viendo los métodos restantes. Gracias.